Bienvenidos. Hoy vamos a hacer una exploración bastante a fondo de los resultados de Salfa Corp. Tenemos aquí el análisis razonado que publicaron para el segundo trimestre de 2025 y bueno, la idea es sacar los puntos clave, ¿no? Ver cómo les fue financieramente, qué proyectos destacan y qué se ve para adelante. Todo basado en lo que ellos mismos informan. Si te parece, empecemos con el número final, la ganancia. La ganancia de la controladora fue de, 24.860 millones de pesos. Ese es un 2.2% más que en 2024, dicen que está en línea con lo que esperaban, y el EBITDA, que es esta medida del beneficio bruto, que se mantuvo muy parecido al año pasado, ¿verdad? Unos 58.869 millones. Exacto. Pero fíjate que ahí hay un matiz interesante. El EBITDA como número total fue similar, ¿sí? Pero el margen EBITDA sobre los ingresos, ese sí mejoró. Subió de 10,7% a 11,5%. Ah, bien. ¿Y eso qué sugiere? Mayor eficiencia. Podría ser eficiencia, o sea, una mejor gestión de costos, o quizás una mezcla de negocios que dejó más margen en este trimestre en particular. Entiendo. Y si miramos las divisiones, ¿de dónde vino principalmente ese resultado? Claramente de ICSA, Ingeniería y Construcción. Ellos aportaron casi todo, 24.305 millones. Mucho de eso impulsado por proyectos grandes en minería. Mencionan Minera Centinela, por ejemplo. Ok. ICSA como motor principal. ¿Y las otras áreas? Bueno, IACO, que es la parte inmobiliaria, aportó 6.476 millones. Su escrituración fue parecida al año anterior, pero avanzaron más en proyectos de vivienda social, los DS49. Y la otra, RDI, la de Rentas y Desarrollo Inmobiliario, esa tuvo una pérdida, unos 2.205 millones abajo. Vale. Ahora, vayamos a los ingresos. Porque aquí vi cifras que parecían contradictorias a primera vista. Los ingresos combinados crecieron fuerte, casi 19%, llegando a 818 mil millones. Pero los consolidados, esos bajaron un 6,8%, a 514 mil millones. ¿Cómo se explica eso? Ahí la clave está en los consorcios. Hubo mucha más actividad en proyectos donde Salfa Corp participa con otros, pero no tiene el control total. Entonces, esos ingresos no se consolidan al 100% en sus libros, aunque sí forman parte del negocio. Claro. Esa actividad vía consorcios pasó de representar un 20% a un 37% del total combinado. Es un salto importante. ¿Algún ejemplo de esos consorcios? Sí, mencionan específicamente el consorcio Flur-Salfa. Están en el proyecto Nueva Centinela, que ya tiene un avance del 52%. Esa mayor actividad en consorcios explica por qué los combinados suben tanto, mientras los consolidados, que son más bien obras propias, bajan. Y eso también afecta el margen bruto, me imagino. Exacto. El margen bruto consolidado fue del 10%, un poco menos que el 10.7% de 2024, justamente por esta distinta composición de las obras que consolidan. Entendido. Y bueno, toda esta actividad, los proyectos, necesitan financiamiento. Hablemos de la deuda. Sí, la deuda financiera neta subió. Llegó a casi 487 mil millones de pesos si comparamos con diciembre de 2024. ¿Y a qué se debe ese aumento? Lo asocian principalmente a financiar capital de trabajo, para proyectos inmobiliarios y también los de renta. Como consecuencia, el ratio de deuda financiera neta sobre EBITDA subió un poquito. Quedó en 4.52 veces, venía de 4.24. ¿Y sobre el patrimonio? Ese se mantuvo estable. El endeudamiento neto sobre patrimonios sigue en 0.91 veces. Y un punto importante que recalcan es que están cumpliendo con sus covenants, o sea, las condiciones que les ponen los bancos y acreedores. Ok, cumplen los covenants. Eso da cierta tranquilidad. Pero ese nivel de deuda, 4,5 veces EBITDA, es algo para tener en el radar. Definitivamente es un punto a monitorear. Mientras cumplan los covenants y la generación de caja sea estable, está bien. Pero claro, si el EBITDA bajara o conseguir financiamiento se pone más caro, ese ratio podría volverse un foco de atención. Hay que vigilarlo. Bien, miremos ahora el futuro, los proyectos que vienen, el famoso backlog. Aquí los números son bien grandes. El backlog combinado total, o sea, lo que tienen firmado por ejecutar, es de casi 2 billones de pesos. 2 billones. Eso es muchísimo trabajo asegurado. Sí,
1.976.397 millones para ser exactos. Dicen que es un poquito menor que en mediciones pasadas, pero sigue siendo un volumen muy, muy relevante. Y en esa cartera futura, ¿hacia dónde apunta Salfa Corp? ¿Sigue fuerte minería? Totalmente. Es el foco principal, sobre todo para ICSA. Tienen proyectos en estudio por 4.1 billones de pesos. 4.1 billones en estudio. Sí, y de eso, el 75% es del sector minero. Además, en este segundo trimestre se adjudicaron contratos nuevos importantes, con Codelco, Lundin Mining, SQM y también uno con Metro aquí en Santiago. Así que sí, la tendencia minera se refuerza. Pasemos allá con la parte inmobiliaria. ¿Qué tal ahí? Bueno, lanzaron 3 proyectos o etapas nuevas. Calculan una venta potencial de unas 1.617 millones de UF. La escrituración final, las ventas concretadas, se mantuvo estable respecto al año pasado. ¿Y las promesas de compraventa? Ahí hubo una baja. El promesamiento neto cayó un 12,6%. Y los desistimientos, gente que se arrepiente de la compra, subieron un poquito, al 23,2%. O sea, señales mixtas en lo inmobiliario. Sí, un poco. Pero por otro lado, se adjudicaron 2 proyectos grandes de vivienda social, los DS49, para construir 1.200 viviendas en Arica. Eso es positivo. Ok. ¿Algún otro dato relevante del informe? Mencionan la dotación. Son casi 19.000 colaboradores directos, un 9,8% mujeres, y súmale unos 5.800 más en el consorcio Fluar-Salfa. Y también leí algo sobre un accidente. Sí, lamentablemente. El informe lo menciona como un hecho posterior al cierre del trimestre. Hubo un accidente grave en Mina El Teniente el 31 de julio que involucró a trabajadores de Salfa Corp. Luego informan que recibieron autorización para reiniciar algunas faenas parciales. Entendido. Y para cerrar, ¿dan algo de contexto económico? Sí, citan algunos datos de junio de 2025. Un IMASEC creciendo al 3,1%, IPC negativo ese mes, menos 0,4%, y el desempleo en 8,9%. Para el sector construcción, el IMACON, que es el índice específico, también mostró un alza en junio, de 3,1%. Parece alineado con la actividad que reportan. Y mirando a más largo plazo, mencionan que el catastro de inversión para 2025-2029 es alto y que la minería representa el 38% de ese total, lo cual, claro, calza con la estrategia y el backlog de Salfa Corp. Perfecto. Entonces, para ir resumiendo, Salfa Corp muestra una ganancia bastante estable, los ingresos combinados crecen fuerte apoyados en los consorcios, sobre todo mineros. Tienen un backlog, una cartera de trabajo futuro muy robusta, pero con una concentración bien marcada en minería. Y la deuda, bueno, ha crecido, pero parece estar bajo control según los covenants reportados. Exacto. Es una buena síntesis. Ganancia estable, apalancamiento en consorcios mineros, backlog potente pero concentrado y deuda manejada. Y eso último, la fuerte dependencia de la minería, no solo en lo actual, sino sobre todo en lo que viene. Ese 75% de proyectos en estudio para ICSA nos deja quizás una pregunta final para pensar, ¿no? A ver. Considerando que la minería tiene sus ciclos, que son bastante marcados, ¿qué podría o debería hacer Salfa Corp para equilibrar un poco esa concentración? O sea, ¿cómo buscar quizás más diversificación para asegurar una mayor estabilidad a largo plazo, más allá de los vaivenes propios del cobre y otros minerales? Es algo para reflexionar.